Yo lo conozco por el hipnosis, ¿no? La hipnosis es lo que, a través de eso es lo que me ha llegado a él. Lo conozco poco, pero desprende un montón de luz, es una persona muy interesante, que ya lo veréis. Y su ponencia, el título lleva la comunicación, el proceso para el cambio. Muchas gracias, ¿eh? Un aplauso para María. Buenas tardes. Ante todo quiero agradeceros que ante todo lo que llevamos de día, que sé que es un día que está siendo muy interesante, pero que también se va haciendo largo, quiero daros las gracias primero porque seguí aquí y en segundo lugar porque creo que el simple hecho de que hayáis venido implica que ya tenéis algo en vuestro interior que está haciendo, que os está llamando de alguna manera, ¿no?, para ese cambio que buscamos, o simplemente para crear la conciencia, ¿no?, para buscar y intentar encontrar a cada uno de nosotros en nuestro interior. Bien, ¿qué es lo que yo quiero comentar exactamente? Yo, en un principio, traía una charla bastante más preparada, con unas diapositivas, pero conforme he ido avanzando la mañana, me he dado cuenta de que ya que estamos pocos y estamos en familia, voy a hacer todo lo contrario. Voy a improvisar, voy a dejar completamente de lado esa charla y voy a empezar a hablar de un tema, en principio, que considero muy interesante y muy útil, como Rosana ha comentado, que es la hipnosis. Y es a lo que actualmente me estoy dedicando principalmente, ¿de acuerdo? ¿Qué es la hipnosis? La hipnosis es un campo que, en primer lugar, está muy devaluado y está muy mal visto, principalmente por los espectáculos que siempre se nos vendrán a la cabeza, ¿no? Esos antiguos espectáculos en los que cogíamos a los voluntarios, los convertíamos en gallinas y parecían que no tenían ningún tipo de control sobre ellos mismos, o que incluso perdían la conciencia, les hacían comer cebollas como si fueran manzanas. Más de uno sonará esto, ¿verdad? Bien. ¿Qué es lo que yo estoy tratando? Yo estoy tratando la hipnosis desde un aspecto mucho más científico, ¿de acuerdo? Soy estudiante de psicología, todavía no soy licenciado, pero serlo pronto, y pretendo dedicarme a la hipnoterapia, ¿vale? Entonces, yo lo que estoy promoviendo es un conocimiento real de esta herramienta, ya que cuando yo empecé a estudiarla, me di cuenta de que en España, principalmente, toda la información que encontré es principalmente de los años 70 y 80. Nos quedamos ahí estancados. Hay muchísimas nuevas teorías, muy diversas, que comentan y difieren incluso entre ellas sobre qué podría ser el estado hipnótico. Estamos hablando de que la visión natural, ¿no?, de lo que es el estado hipnótico es un trance, ¿no?, en el que estamos a unas ondas cerebrales mucho más relajadas, como hemos visto esta mañana. Sin embargo, lo que actualmente se considera que es el campo hipnótico es mucho más amplio que antes, ya que podemos ver cómo toda la amplitud, ¿de acuerdo?, de este trance es muchísimo más variada que antes, en el aspecto de que una simple comunicación, cuando estamos leyendo el libro, cuando estamos viendo la televisión, escuchando la radio, simplemente manteniendo una conversación, ya se considera un principio de trance. Podrá ser más o menos profundo, pero cualquier tipo de comunicación, cualquier intercambio de información que tengamos, ya tiene y le podemos otorgar el título de hipnosis. Hipnosis porque estamos intercambiando opiniones y estamos intercambiando información, y lo queramos o no, es un proceso manipulativo, es un proceso en el que, conscientes o no, estamos usando unas herramientas de comunicación, más eficaz o menos eficaz, pero la estamos usando. A nivel inconsciente, estamos pendientes de la postura de esa persona, estamos pendientes de la tonalidad, y toda la manera en la que dicen el mensaje nos afecta. Toda esa manera, lo queramos o no,
nos está afectando y estamos afectando a esas personas. Entonces, lo que yo estoy promoviendo es un conocimiento mucho más avanzado acerca de esta herramienta y de todo el campo de la hipnosis y la comunicación en general, promoviendo estas herramientas de manera gratuita, ¿de acuerdo? Estamos ofreciendo seminarios en Córdoba también, luego hablaré de ellos rápidamente, y lo que estamos haciendo es enseñar estas herramientas de comunicación para que podáis aprender a comunicaros, a expresaros, y lo que es todavía más importante, a conocernos a nosotros mismos. Porque no solo estamos hablando de la comunicación en general con la sociedad, estamos hablando de nuestra comunicación interna, de poder entender cómo pensamos, por qué actuamos de algunas formas cuando a lo mejor estábamos pensando en hacer una cosa completamente distinta. ¿Por qué tenemos ese tipo de respuestas y nos enfadamos sin ser capaces de controlarnos en muchas ocasiones? Bien, todas estas respuestas se pueden atender a través de la comunicación, a través de la comunicación interna. Esta comunicación interna normalmente viene muy afectada por una serie de filtros y programas que tenemos completamente asumidos y que no lo tenemos nunca en cuenta, pero que están distorsionando continuamente la realidad que observamos. Porque es que la realidad que observamos, ese entorno, ¿no?, que podríamos llamar la realidad como algo completo, como algo general, una vez que es percibida por los ojos y recibimos la información a través del resto de los sentidos, empieza a ser descartada porque si no, actualmente estaríamos saturados de información y no podríamos interpretar la realidad correctamente. El cerebro es muy inteligente y se encarga de filtrar la información que es realmente importante para este instante, como podría ser la posición en la que nos encontramos. Es algo que normalmente no tenemos en cuenta. Sin embargo, si ahora os pregunto acerca de vuestro pie derecho, ¿cómo se siente vuestro pie derecho?, tomamos conciencia en ese momento del pie derecho. Sentimos la temperatura, sentimos la posición, el tacto. Todo esto es algo que normalmente ignoramos. Pues imaginaros qué es lo que hacemos con el mundo. Con el mundo lo que estamos haciendo es filtrar continuamente la información para quedarnos con una pequeña parte muy diminuta. Y esta parte, encima, junto con nuestros filtros sociogenéticos, de lenguaje, todos los filtros de las creencias, las experiencias, todo esto va a modificar cómo percibimos la realidad. Antes se habló sobre el hecho de que si cogemos a una persona, por ejemplo, positiva y a una persona negativa ante el mismo hecho, lo van a percibir de distintas maneras. Y es que todo influye en cómo vamos interpretando todas las situaciones. Y hay un experimento que me gusta comentar siempre, porque es muy interesante. El hecho de coger a 20 personas y dividirlas en personas positivas y personas negativas. Y el experimento es muy sencillo. Se trata simplemente de mostrar el mismo número de imágenes de bodas y entierros a los distintos grupos. Las personas positivas, podéis imaginar que es el mayor recuerdo que tenían, ¿verdad? Se quedaban sobre todo, pensaban incluso que el número de fotografías de las bodas era mayor que el de entierros. Sin embargo, por el lado contrario, las personas negativas pensaban que había un mayor número de fotografías de entierro, cuando la realidad es que estaba completamente equilibrado. Había 5 fotografías de bodas y 5 fotografías de entierros. Luego, esto demuestra que de una manera consciente o no, estamos continuamente manipulando toda la información que recibimos. Y es que estamos condicionados por la sociedad, estamos condicionados por nuestras creencias, por nuestros valores y por nuestro lenguaje. El lenguaje materno nos va a marcar unos filtros de percepción que nos están continuamente limitando. Nuestras experiencias van a marcar una serie de pautas y de programas que empezamos a definir y que acabamos realizándolos de manera totalmente automática. Y pongo el ejemplo de ir a trabajar en coche. ¿Cuántas veces nos montamos en el coche y cuando volvamos a despertar ya hemos llegado a trabajar? ¿Qué ha pasado en el trayecto? Yo no iba pendiente de cómo iba conduciendo, del tráfico que había, iba pensando en mis cosas. Pues ese tipo de cosas, este tipo de programas automáticos de los que hablo, son los que tenemos que intentar hacernos conscientes, porque en muchas ocasiones los hemos marcado con una sola experiencia, y esta sola experiencia está determinando
esta serie de pautas que a lo mejor no son las más adecuadas que podríamos tener. Luego, lo que quiero es que, en primer lugar, tomemos la conciencia, ¿no?, de cómo funciona nuestra mente, de cómo, en realidad, y aunque pensemos que no, somos controlados por nuestro subconsciente. Todas las opiniones, todas las opciones que podamos pensar en un momento dado, está condicionado por nuestro estado de humor, están condicionadas por nuestras creencias y están condicionadas incluso por las experiencias que hemos tenido. De manera que, y si nos vamos hacia el futuro, podemos pensar qué expectativas vamos a tener del mundo, de los hechos, qué expectativas vamos a reflejar. Y con estas expectativas lo que estamos marcando es nuestra conducta. Si tenemos un pensamiento negativo, si estamos pensando en simplemente que deseo hacer o estoy esperando que me llamen para un trabajo, tengo una entrevista de trabajo y estamos pensando o recordando alguna mala experiencia, estamos atrayendo esa experiencia, estamos recordando y por tanto estamos empezando a actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos observando al fondo un palo, estamos mirando el palo. No queremos estrellarnos con el palo, pero solo miramos hacia el palo. Entonces nos estamos enfocando, dirigiendo y acercándonos cada vez más hacia ese palo. Tenemos que pensar de manera totalmente opuesta. Si no queremos ir hacia el palo, si no queremos seguir viendo el palo, no lo miremos. Hay que pensar de manera positiva para conseguir que todas las pautas que tenemos preinstaladas y que hemos fabricado con nuestras experiencias, con nuestras creencias y con nuestros valores, las vayamos modificando y cambiando. Tenemos que conseguir que todas las sensaciones negativas que sentimos y que experimentamos, tenemos que conseguir buscar ese lado positivo, darle siempre un enfoque distinto al que estamos acostumbrados. Porque, y pongo el ejemplo, si yo tengo una experiencia traumática, las cuales, por desgracia, son bastante a menudo, en la infancia quedo condicionado, tengo vértigo porque de pequeño tuve algún tipo de problema o me asomé más de la cuenta y me dio miedo, ¿vale? Entonces, estoy condicionado a, por ejemplo, no disfrutar los cacharritos de la feria porque me da miedo. Estoy condicionado a no poder vivir en una octava planta porque me da miedo. No puedo salir a la terraza. Estamos condicionando nuestra vida cuando realmente tendríamos que darle muchísima más importancia. Estamos teniendo una cantidad de desinformación de cómo funcionamos, de cómo trabajamos, de cómo operamos, que no somos conscientes de todo el potencial que tenemos, de las limitaciones que muchas veces nos creamos nosotros, pensamos que no podemos y nos quedamos ahí, atascados. Y no hay nada delante, simplemente creemos que no podemos seguir andando. Nos imaginamos un muro y dejamos de andar. Dejamos de andar porque vemos claramente ese muro. Pero si tan solo tuviéramos un pequeño impulso y alzáramos la mano, comprobaríamos que ese muro no es real. Entonces, a través de distintas herramientas de programación neurolingüística, de hipnosis, estoy promoviendo esa conciencia que estamos ampliando aquí en este congreso. Estamos buscando que nos hagamos conscientes de una manera u otra, que seamos nosotros mismos, que nos expandamos, que seamos capaces de realmente disfrutar la vida, de buscar, encontrar y definir nuestras metas, porque esto es lo que nos va a marcar, ¿de acuerdo?, nuestra conducta. Si nuestras expectativas son bajas, nuestros resultados serán más bajos todavía. Era lo que esperaba. Mi conducta automáticamente cambiará para ser congruente con mi pensamiento. No debemos olvidar que nuestra mente es la que gobierna nuestro cuerpo, de manera que si inconscientemente estamos pensando en que algo va a salir mal, seas consciente o no, tu conducta está cambiando para hacerlo mal. Eres tú quien está modificando la conducta por tener ese tipo de pensamientos.
Y voy más allá y hablo de otro experimento en el que está comprobado que todo tipo de pensamiento segrega una sustancia en el cerebro. Sabéis que el cerebro es plástico y que este órgano plástico se va modificando, ¿verdad? Va alterándose y va aumentando, va disminuyendo, pero sobre todo son las conexiones las que se van moviendo. Bien, pues ahora ha quedado comprobado que cualquier tipo de pensamiento segrega sustancias. ¿Qué ocurre? Que si tenemos un pensamiento positivo, segregará sustancias positivas. Segregará sustancias que son buenas y nos harán sentir bien. El cuerpo se sentirá bien y tendremos una conducta que nos permitirá ir más allá. Si tenemos un pensamiento negativo, segregaremos una serie de sustancias nocivas que hace que el cuerpo se sienta mal. Se siente mal y por tanto no tendremos ganas de emprender proyectos, de continuar andando o siquiera de plantearnos nuevos retos. Y es que si no nos planteamos nuevos retos, no avanzamos, el cerebro se congela, se queda quieto y simplemente vamos desapareciendo. A través de la programación neurolingüística se consiguen muchísimos cambios, sobre todo enfocados a la conducta, de manera que actualmente es posible y está más que aceptado por la ciencia y la sociedad realizar terapias que en cuestión de una hora pueden cambiarte comportamientos muy nocivos como dejar de fumar, comportamientos como ser incapaces de concentrarnos, y me aplico a mí el cuento en el aspecto del estudio, te facilita muchísimo el estudio. Y quiero hablar ahora mismo de una herramienta que es muy sencilla, que os voy a comentar, porque realmente son cosas que una vez que quedan explicadas, dices, es que es verdad, es lógico, ya lo sabía, pero no lo aplicamos, no somos conscientes de ello. Y eso es lo que quiero, que hoy salgáis, al menos, con esto claro. Vamos a tratar el anclaje, ¿de acuerdo? El anclaje es una herramienta base de la programación neurolingüística y se basa en asociación-estímulo. Eso implica, si recordamos el experimento de Pavlov, de los perros, que unos perros, cada vez que se les van a dar de comer, suena una campana. A base de repetición, los perros quedan condicionados a que cada vez que suena la campana, ellos aumentan la salivación esperando la comida. Una vez el anclaje ha sido asociado, eliminan la comida y siguen tocando la campana. Bien, pues este estímulo provoca, esté o no esté la comida, provoca la respuesta de la salivación. En este principio es el que se basa el anclaje, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esto, podemos comprobar cómo la idea es muy sencilla, pero es que la ejecución también. Es una herramienta muy potente, muy versátil, pero que todavía está en expansión y apenas se conoce. Para hacer un anclaje, ¿de acuerdo?, debemos tener en cuenta principalmente tres cosas. En primer lugar, el canal con el que nosotros nos movemos. El canal sensitivo, hablo específicamente de nuestra forma de pensar. Hay personas que son muy visuales, de manera que cuando hablan, lo notaréis porque dirán, veo claro que este proyecto va a salir adelante, o lo veo muy oscuro. Las personas auditivas escucharán de alguna manera, intentarán hablarte siempre a través de su canal principal, ¿de acuerdo? Aunque todos usemos todos los canales, siempre hay uno predominante. Entonces, las personas auditivas intentarán enfocar todo siempre desde un aspecto del oído. Intentarán enfocarlo todo de manera que cuando hablen probablemente escucharéis muchas frases de es que eso no me suena bien. Vais reconociendo, ¿verdad?, estos prototipos de maneras de hablar. Y lo que también está muy extendido son las personas kinestésicas, las personas que se mueven por las sensaciones, por el tacto, ¿de acuerdo? Estas personas son sobre todo las que más abundan junto a las visuales y se mueven muchísimo por las sensaciones, de manera que este proyecto no me da buena espina.
no me siento bien haciendo esto, ¿vale? Esta sería la forma de hablar de una persona kinestésica. Entonces, una vez que sabemos cuál es nuestro canal principal, podemos usarlo a nuestro favor. Podemos hacer que a través de este canal emitamos un estímulo y lo asociemos con una respuesta que deseemos. Pongo el caso de un estudiante que le falla la concentración, que cada vez que abre el libro piensa en voy a merendar, piensa en una mosca, piensa voy a ver el correo, voy a ver el Facebook, voy a ver el Twitter, voy a merendar y luego me pongo a estudiar. Ahora vuelvo, me pongo a estudiar, me voy a duchar, voy a recoger la habitación. Siempre prolongando y evitando el estudio porque se convierte en una obligación y no nos apetece, ¿verdad? Bien, pues en este caso, una vez que sabemos nuestro canal principal, voy a poner el canal kinestésico porque es uno de los más frecuentes, elegimos una posición, un movimiento, una sensación, de manera que una sensación muy sencilla, pero que sea única, podría ser esta posición, apretándome simplemente aquí, como si fuese un botón. Cada vez que use este mismo estímulo durante esta frecuencia y con esta presión, voy a realizar una asociación con la concentración. ¿Cómo hacemos esto? Para ello necesitaríamos encontrarnos en un estado, como han comentado antes, alfa, ¿de acuerdo? Que sería un estado relajado, concentrado, en el que vamos a poder disfrutar más de la experiencia, vamos a poder expandir nuestra imaginación y este sería también el estado hipnótico, ¿de acuerdo? Entonces, para conseguir esto podemos empezar a pensar simplemente en situaciones, en momentos clave en los que hayamos sentido que estábamos haciéndolo muy bien, que estábamos siendo capaces de concentrarnos en algo. Siempre habrá una experiencia de referencia que podremos recordar y si no, simplemente podremos imaginarla. Podemos imaginar una situación en la que tranquilamente yo podría estar sentado y podría imaginar rápidamente que estoy estudiando durante 5 horas seguidas, ininterrumpidas y que no me canso y que además estoy motivado con el estudio. A través de pensar una y otra vez, voy pensando esa situación, voy recordando esa situación y cada vez que noto qué sensación experimentaría en ese momento en primera persona, es decir, podemos ver las situaciones de dos maneras. Podemos verla en primera persona, que es como las vivimos, o podemos verla en terceras personas, que es como si estuviéramos viendo una película en el cine, ¿de acuerdo? Para las situaciones negativas es algo interesante, y hago un paréntesis, el recordarlas de manera que la veamos en tercera persona, ya que así no nos afectarán tanto, pero podremos aprender de la experiencia. Hago ese paréntesis porque es algo que también es muy interesante y cabe destacarlo. Bien, entonces, una vez que vamos recordando, vamos imaginando esa situación, vamos presionando ese ancla, vamos asociando ese estímulo a que emita esta respuesta que buscamos, como es la concentración en este caso. Cada vez que sintamos que hemos encontrado ese punto en el que realmente nos encontramos con una concentración muy elevada o sentimos que estaríamos en ese estado de concentración, vamos presionando y vamos asociando ese estímulo. De manera que una vez finalizado el ejercicio y volviendo con total naturalidad a un momento como podríamos estar ahora, simplemente presionando ese botón, nos encontraríamos ante un estado de concentración que realmente va a permitir facilitar, ¿no? Va a permitir que podamos estudiar, que podamos concentrarnos o que podamos simplemente disfrutar de esos recursos que ya tenemos, pero que en la mayoría de las veces somos incapaces de usarlos cuando realmente lo necesitamos. Y es que, ¿quién no piensa en alguna situación en la que ha dicho, si yo sé que puedo, ¿por qué no lo he hecho así? Si yo sé que puedo realizar esta actividad mejor, ¿por qué ahora me he puesto nervioso? ¿Por qué ahora me ha salido tan mal? Pues con estas
herramientas, con este anclaje, conseguimos enfocar, conseguimos dirigir nuestros propios recursos internos y usarlos cuando realmente nos interese. Vamos a ser dueños de nosotros mismos, vamos a ser conscientes de toda la capacidad que tenemos y de cómo podemos dirigirla y administrarla. No nos dejemos llevar, tal y como ha dicho Pilar, no seamos borregos y realmente seamos nosotros mismos, realmente expandámonos, conozcámonos, porque conociéndonos podremos seguir ampliando cada vez más todo este tipo de información, situaciones que nos van a permitir, proyectos que nos van a permitir conseguir aumentar y crecer, ya sea en solitario, ya sea en grupo. Todas las experiencias son buenas y siempre es fantástico poder contar con un grupo, ¿de acuerdo?, en el que podamos poner en práctica, por ejemplo, ahora mismo, una sensación muy simple, como podría ser el recordar un limón. Quiero que penséis en un limón muy amarillo. Quiero que imaginéis esa sensación del limón cuando diga que os metáis el limón en la boca. Y es que es muy curioso cómo la imaginación trabaja, porque se han hecho muchísimos experimentos y siempre se ha llegado a la misma conclusión. Ya sea imaginándolo o ya sea viviéndolo, para el cerebro es exactamente lo mismo, emite la misma respuesta. De manera que si imaginamos ese limón amarillo en nuestras manos, jugoso, que sabemos que va a ser muy ácido, y lentamente nos lo vamos acercando a la boca, vamos notando como el simple hecho de imaginar eso ya empezamos a salivar. Y es que el cuerpo responde ante nuestro cerebro, y nuestro cerebro puede ser atendido a través de la imaginación. Podemos potenciar todas estas sensaciones, podemos sugerir todos los estímulos que queramos, podemos gobernar el estado de ánimo en el que nos queramos encontrar. Y así es básicamente como funciona la hipnosis, así es como vamos dirigiendo y sugestionando a cada persona, ya sea de manera individual o en grupo. Elegimos qué sensación quiero transmitir, ya sea relajación, ya sea, por supuesto, la concentración es necesaria. Realmente es lo único que es necesario en una hipnosis. Realmente la relajación ayuda en el sentido de que la persona se encuentra bien, se encuentra cómoda, y eso facilita mucho el proceso, pero no es imprescindible. Lo único imprescindible es captar vuestra atención y, una vez captada, dirigirla hacia el punto que nos interesa, hacia esa meta. ¿Qué queremos conseguir con la sesión? ¿Que no fuméis? Pues lo que vamos a hacer es simplemente enfocar esas situaciones en las que fumáis de manera que no sintáis ningún tipo de ansiedad, que no sintáis ningún tipo de ganas, consiguiendo, por tanto, que la persona no sienta ningún tipo de mono, ningún tipo de ansiedad, y casi lo tendrá como un recuerdo lejano el haber fumado, un recuerdo en el que sí, sé que he fumado, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos cigarrillos? Si lo pienso creo que lo recordaría, pero no me interesa. Y ahí, a ese punto, es donde se puede llegar. De manera que, como veis, la hipnosis, la programación neurolingüística, todas herramientas de comunicación eficaz son realmente no solo interesantes, sino muy potentes. Y, como le comentaba antes a uno de los aquí presentes, el hecho de que tengamos la hipnosis, ¿no?, como una herramienta en la que con mucho la aplicaríamos, ¿no?, en el campo terapéutico. Quiero haceros ver que realmente la hipnosis se encuentra en muchos lugares y que casi siempre estamos usando pequeñas herramientas que la componen. Por ejemplo, los deportistas de élite normalmente, y pongo el ejemplo de Nadal, tienen un hipnotizador profesional que se encarga de realizarle algunas sesiones mensuales o mensuales, de manera que lo que consigue es un mayor rendimiento deportivo. Consigue que las células, que los músculos gasten menos oxígeno, se consiguen y se hacen más eficientes, ¿de acuerdo? Eso en el campo, por ejemplo, deportivo.
Pongo ahora el ejemplo, por supuesto, terapeuta, ¿no?, de un psicólogo, un hipnoterapeuta, se dedicará a hacer las terapias, de manera que cualquier terapia que se realice a través de la hipnosis siempre se hace mucho más intensa y más rápida, ¿vale? Porque lo que hasta ahora un proceso psicológico, como era de un cambio bastante profundo, el dejar de fumar, usando una terapia normal, ¿no?, que sería una terapia de toda la vida, en psicología, podríamos estar semanas, meses en función de la persona. Estamos hablando de que en una sola sesión, y que muchas veces no lleva más de 1 o 2 horas, depende de la persona, obtiene una nueva conducta que puede totalmente cambiar y erradicar la otra, la suprime. Nosotros lo que estamos ofreciendo son nuevas herramientas, nuevas conductas, como he dicho, para que seamos capaces de entendernos, de comprendernos y de controlarnos. Vamos a ser capaces de mantener todos estos recursos a la espera de que realmente los necesitemos, sabiendo que podemos contar con ellos. Y es que todo el mundo tiene la misma capacidad, los mismos recursos, pero no todo el mundo ha tenido las mismas experiencias, no todo el mundo tiene las mismas creencias ni los mismos valores, ni siquiera todo el mundo ha tenido el mismo desarrollo, por lo que cada persona se encuentra limitada. Pero siempre esas limitaciones pueden desaparecer, podemos ampliar, podemos incrementar, seguir creciendo y dirigirnos hacia donde nos interese. Podemos coger los recursos que sabemos que están ahí, porque alguna vez hemos podido experimentar ante una situación que hemos respondido y nos ha gustado cómo hemos respondido, pero resulta que cuando decido responder así ante otra situación, simplemente no me sale. Simplemente me veo incapaz. ¿Por qué? ¿Por qué antes sí y ahora no? Así, con este control, con estas herramientas, vamos a obtener esos recursos de los que hablamos, vamos a conseguir. Y de hecho, podéis imaginar, con esta asociación, con esta pequeña herramienta que os he dado, el potencial que podemos sacarle. De hecho, realmente lo usamos. Lo que pasa es que como no somos conscientes, tenemos una cantidad de anclas que en muchos casos además son incluso negativas. Pongo el ejemplo simplemente de, no sé, imaginar una botella de agua. Al imaginar una botella de agua, más de uno, inconscientemente por supuesto, le está asignando un tipo de botella, la forma, el tamaño, incluso una marca. ¿De acuerdo? Todo está asociado, todo se encuentra completamente fijado unas cosas con otras. Las conexiones, las miles de millones de conexiones que tenemos en las neuronas no dejan de cambiar ni un solo instante con cada uno de nuestros pensamientos. Por lo que seamos conscientes de qué es lo que pasa por nuestra cabeza, seamos conscientes de qué es lo que pensamos, porque si no lo somos, simplemente nos estamos dejando llevar por todos los estímulos que percibimos del exterior, dígase anuncios, dígase televisión, dígase radio, dígase internet, ¿de acuerdo? Estamos simplemente participando en una manipulación sin que nosotros seamos capaces de responder o defendernos. Y esto es lo que no debemos permitir. Esto es lo que tenemos que cambiar, tenemos que ser conscientes de todo este proceso e imaginar simplemente el agua, simplemente un río, simplemente una botella sin marca o sin una forma estándar. Usar la imaginación, hacer botellas imposibles, con giros, con curvas, inventémonoslo, usemos nuestros recursos para pensar, para procesar la información. Quiero seguir hablando un poco acerca de la programación neurolingüística porque últimamente se está poniendo de moda y se está enfocando a la verdad es que muchos temas que son completamente distintos, como el caso de las ventas. Ahora se está poniendo de moda y hay muchos libros que ofrecen herramientas de PNL enfocado para ventas, de manera que lo que te asegura de alguna manera es que puedas ser un vendedor eficaz.
Y no es malo en el sentido de que no te van a enseñar a manipular, no tenemos que tener miedo a esa palabra. Realmente, aunque nuestra cabeza suena mal y tiene connotaciones negativas, debemos pensar en la manipulación como algo constante, algo continuo, algo que es a diario. La televisión, cada anuncio, simplemente los colores, una marca roja, Coca-Cola, por defecto. Pongo el caso de Coca-Cola porque es muy conocida la cantidad de mensajes subliminales que hace ya bastante años emitió en más de una película, en el aspecto de que hay algunos fotogramas de estas películas en las que si tú lo paras exactamente aparece el anuncio de Coca-Cola. Conscientemente no lo vemos, pero está ahí y hemos captado el mensaje. Luego, ¿qué cantidad de información estamos recibiendo? El cerebro procesa y sin que nosotros lo sepamos, nos estamos perdiendo porque la descartan. O por el contrario, ¿qué información estamos seleccionando para ver? ¿Con qué nos estamos quedando? ¿Qué percepción estamos obteniendo de la realidad? ¿Cuáles son los hechos en sí? Es decir, yo estoy teniendo una experiencia positiva, pero sin embargo, esta persona y aquella tienen distintos puntos de vista, tienen sus propias creencias y tienen sus propias expectativas. Todo eso está marcando cómo está viendo esta charla, cuando sabemos cuál es el contenido, porque todos lo hemos vivido. Cada uno tendrá su opinión, cada uno tendrá su forma de verlo, y a cada persona le afectará de una manera u otra. Esa es la manipulación. En el momento en el que tú estás recibiendo información que no conocías, o sí, simplemente recordándola, estás replanteando nuevamente todos tus conceptos, y pongo el ejemplo de la hipnosis. ¿Cuántos de los que habéis llegado aquí conocíais o habéis escuchado hablar acerca de la hipnosis? Imagino que en vidas, ¿verdad? Prácticamente todos habremos escuchado hablar de qué es la hipnosis y por encima tendremos una idea preconcebida acerca de lo que he comentado antes, esos espectáculos, esas marionetas, ¿no?, que se veían en la televisión. Quiero que veáis la herramienta como una herramienta que realmente tiene muchísimo potencial, que realmente funciona y que, como veis, realmente está fundamentada, tiene sus bases científicas, está demostrada que existe, porque usa la imaginación, usa la sugestión y no necesita nada más, salvo la concentración de la persona. Todo el mundo, en mayor o menor medida, aplicando la herramienta adecuada, es capaz de concentrarse. Todo el mundo tiene la capacidad de obtener esos recursos, de despertar esas sensaciones que muchas veces somos incapaces de sentir. No nos dejemos gobernar. Seamos nosotros lo que mandemos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Pregunta. ¿Hay tiempo para...? Sí. Bueno, hola, Dime. soy Ana. Bueno, me ha parecido muy interesante, pero primero de todo no conozco mucho de hipnosis. Porque has comentado lo poquito que yo he leído, me parece una herramienta muy potente, pues creo que toma la imaginación y para que una potenciación muy grande. Pero es que tengo una reflexión, pues si podemos compartir, que has comentado con el tema del tabaco, ¿no? Utilizar de manera terapéutica, que después de una sesión una persona ya no fuma, pero incluso si se le pregunta, como que ya no ni quiere pensar en ello, ¿no? Sí. Entonces mi pregunta es que ahí no se lo está haciendo como tapar esa adicción, porque si ni siquiera quieres reflexionar sobre eso, me parece como que lo guardas en tu consciente, pero realmente no tienes una relación sana, de alguna manera. Vale, voy a matizar eso. Vale. Veamos, no todo el mundo reacciona igual ante la hipnosis. Luego, lo que tenemos que tener en cuenta es que he dicho esto a modo de ejemplo. No todo el mundo acepta de igual manera las sugestiones ni las tienes que abordar de la misma manera. Luego, lo que estamos diciendo es que no a todo el mundo le afecta de la misma manera la hipnosis. Con esto lo que quiero decir es que en la mayoría de los casos, cuando he dicho que no quiere hablar de ello, es simplemente hablando en el aspecto de que no le va a apetecer fumar.
que si tú le vas a ofrecer un cigarrillo, te dirá tranquilamente que no porque lo sentirá como si ha sido algo del pasado, pero no le importará hablar o recordar acerca de esta experiencia. Como podría ser también cualquier otro tipo de cambio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, con el tema de los traumas, ¿de acuerdo? Pongo el caso de una persona en el que le tenía miedo a las aves porque de pequeño había tenido una mala experiencia en un gallinero. Bueno, los padres se descuidaron y resultó que las gallinas fueron a por él, literalmente, y se asustó, y desde entonces, cada vez que escuchaba batir un ala, se asustaba, ¿vale? Pongo este caso porque es real, me ha pasado, y bueno, simplemente, y eso duró 10 minutos, fue un reencuadre a través de la programación neurolingüística. Y lo que conseguimos es que los viera sin sus filtros de percepción, sin esos miedos. Lo que conseguimos en este caso es eliminar esos filtros. Lo que conseguimos con la hipnosis, en este caso de fumar, es eliminar esa conducta, pero no dejar ese hueco, sino crear o simplemente potenciar a esa persona para que cree una conducta positiva. ¿De acuerdo? Básicamente en eso se trata la terapia. Quiero, ya que ha salido el tema, avisar, informar de que como se está poniendo también esto de moda, últimamente se está conociendo mucho esto de dejar de fumar a través de la hipnosis, tenemos que tener, en cierto modo, cuidado, porque hay gente que conoce un poco de hipnosis o ha realizado algún tipo de curso, taller rápido que se suelen hacer un fin de semana y se dedica a hacer pues, que la gente deje de fumar. Me parece bien hasta cierto punto. Debemos tener cuidado porque hay que tener en cuenta que no es un psicólogo ni es una persona 100% preparada. En la mayoría de los casos no habrá ningún problema, pero imaginaros que por lo que sea esta persona no sabe abordar adecuadamente alguna situación que se le presente. ¿Vale? Imaginemos que ante las terapias están muy preparadas porque están muy estudiadas, porque cuando eliminamos un mal hábito no podemos cortar ahí la sesión, sino que tenemos que ayudar a esa persona para que genere uno que sea positivo. Tenemos que generar una conducta positiva, porque si no, esa persona que ha dejado de fumar y no le va a apetecer, a lo mejor ahora se va a ir a otras drogas o se va a ir a una conducta negativa que le va a resultar igual de mala como podría ser comer en exceso. Cada vez que me fumo un cigarro, como ahora no fumo, vale, me han eliminado esa sensación de que quiero y me apetece fumar, pero ahora resulta de que yo el cigarrillo lo tenía asociado a una relajación y ahora me siento intranquilo y encima no sé por qué. No me apetece fumar y con eso estoy tranquilo, pero ahora no sé cómo relajarme inconscientemente. Entonces esa persona debe tener, como he comentado, un poco de cuidado porque tiene que ser aconsejada o tiene que ser guiada, ¿no?, en ese proceso para que el terapeuta o simplemente esa persona sepa guiar, de acuerdo a estas personas que dejan ese mal hábito en generar una nueva conducta positiva, como podría ser motivación, que le apetezca hacer ejercicio o simplemente, de acuerdo, que asociarle esa finalidad que tenía el cigarrillo y que normalmente no somos conscientes, como en la mayoría de los casos es desconectar. Salgo del trabajo, me fumo un cigarrillo y me encuentro un poco mejor. ¿De acuerdo? Pues sí. No, termina. Vale. Sería crear un nuevo anclaje o una nueva conducta, ¿de acuerdo?, para poder seguir obteniendo esa finalidad sin perderla, ¿de acuerdo?, pero generando una nueva conducta. Sí. Yo, vamos a ver, estaba mezclando hipnosis con PNL, que es la neurolingüística. Yo soy coach profesional y yo tengo un máster en PNL. No se aprende en 2 días PNL. Primero hay que llegar al práctico y luego al máster. Creo que me he explicado. No, te explico. Sí. Yo para ser coach y certificarme no soy psicóloga, tengo estudios en psicología, Sí. soy psicóloga, me tiene 1 año y medio para poder certificar, para yo luego ejercer decisiones. Pero es que para el PNL no hipnosis, porque yo no trabajo en hipnosis, creo que son 2 cosas distintas, se pueden mezclar, pero son 2 cosas distintas. De hecho, hay profesionales estupendos de PNL que lo juntan junto con inteligencia emocional, que Sí. es el trabajo. Pero para el máster yo tuve que estar casi 1 año y medio. Sí.
Para conseguir el máster me que explico. tienes que hacer sesión. No me refería a los profesionales de PNL, me refería a personas que han salido cursos en los que puedes aprender a dejar de fumar en un fin de semana. Si no ha quedado claro, lo especifico, ¿de acuerdo? Hay algunos cursos que se dedican, pues eso, a enseñarte a dejar de fumar y a lo mejor dura un fin de semana. Lo que hablo que podrían ser 8 o 12 horas, perdón. Que yo lo he entendido así. Claro, entonces lo que quiero aclarar es que este tipo de personas probablemente, bajo mi punto de vista, lo digo de manera subjetiva, simplemente que tengamos cuidado, ¿no? Y preguntemos siempre la formación que tiene cada persona. Quería aclarar, ¿de acuerdo? Por si no lo ha quedado claro, que los maestros de PNL, que es una herramienta igual de potente, si bien distinta o similar, que la hipnosis, requiere también de un estudio y existen unas certificaciones que, aunque no haya nada homologado por el Estado, al igual que con la hipnosis, hay instituciones internacionales muy fuertes, sobre todo los creadores de la PNL, como son John Grinder y Richard Bandler, ¿de acuerdo? Que realmente son cursos muy completos, muy didácticos y que una vez que haces el primer nivel, que sería el Practitioner, luego tendrías el Professional. Luego estamos hablando de que es una formación mucho más importante que la que puedas obtener en un fin de semana. Solo quería matizar eso, ¿de acuerdo? Porque me refería exclusivamente a los del fin de semana. No sé si lo habéis escuchado, pero también he hablado algo acerca del coaching. El coaching también se está empezando a dar a conocer aquí en España y básicamente, como yo tengo entendido el coaching, consiste en ayudar a la persona, ¿de acuerdo?, a clarificar su objetivo o sus metas, si no me equivoco, y ayudar a esa persona, ¿no?, a obtener de alguna manera también esos recursos internos, de manera que a través de ya sea una serie de preguntas o como se realice esa sesión en concreto, esta persona no solo se va a ver capaz, sino sobre todo motivada, ¿no?, de llegar a esos objetivos. Ese básicamente es el proceso de coaching. Yo también estoy homologado en coaching y la verdad es que son temas interesantísimos. Como he dicho, para mí la base es la comunicación. Tanto hipnosis, PNL, coaching, veo que son herramientas, o al menos alguna parte de ellas, muy similares. Y estoy, de hecho, actualmente intentando generar, si no un nuevo concepto, una nueva forma de utilizarlas en las que mezclaría estas tres, ¿de acuerdo? Para, digamos, finalmente acabar potenciando estas tres herramientas, unificarlas, coger esa parte en común que tienen cada una, incluso cada parte específica de cada una de ellas, y formar, si no una nueva herramienta, un nuevo concepto, simplemente conseguir, por ejemplo, que con la PNL consigamos las sugestiones tan potentes de la hipnosis o una sesión de coaching aplicada con PNL, con hipnosis, creo que se potenciarían muchísimo más los resultados. Ese es mi objetivo que actualmente estoy buscando, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Perfecto, muchísimas gracias.